Oramos. Padre bondadoso, gracias por este tiempo y gracias por este día. Gracias por permitirnos hoy estar reunidos acá y poder escuchar tu palabra. Abre nuestros corazones a recibir lo que tú quieres decirnos. Aún en mis débiles palabras, en mi torpeza, Señor, que tú seas glorificado, exaltado. Guíanos en esta tarde, lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Continuamos con la serie de la Epístola de Santiago. Para ello los invito a abrir en sus Biblias la Epístola de Santiago. Para aquellos que no nos han acompañado en medio de la serie, les doy una breve introducción. Santiago es el hermano de Jesús. Él está escribiendo como un hombre de fe, un hombre que dirigió a la iglesia en Jerusalén. Está escribiéndole a una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está sufriendo tribulación. Y mucho de lo que está escrito en la Epístola de Santiago, como lo he repetido en diferentes ocasiones, es muy similar al Antiguo Testamento. De hecho, se le llama el Proverbios del Nuevo Testamento. Los invito ahora entonces a abrir sus Biblias en el capítulo 5 de Santiago a partir del versículo 7. Hoy vamos a entrar en un tema, a veces creo que un poco debatido dentro de la iglesia. Espero poder exponerlo de tal manera que sea simple de entender. El texto nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no os juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermanos, todos nosotros sabemos qué significa esperar. Esperar es una respuesta, esperar que una situación económica mejore, esperar que Dios intervenga en un problema que parece no tener salida. Algunos esperan con esperanza, otros esperan con frustración. Algunos ya casi no esperan, también otros no logran esperar y buscan soluciones inmediatas. Buscan ellos mismos responder a sus preguntas e inquietudes y otros solo sobreviven a todo esto. Vivimos una época que nos ha enseñado a detestar la espera. De hecho, ahora, hablando con un hermano, es interesante que cuando hablamos con nuestros padres en cómo ellos construyeron sus hogares, lo hicieron de una manera que fue esperar. O sea, no podían tenerlo todo. Entonces iban construyendo poco a poco todos sus hogares. No era que todo lo tenían ya. De hecho, me acuerdo una vez que había hablado con Mariano y ellos nos contaban, a mí y a mi esposa, que lo primero que habían tenido era una cama y casi que una cocinita y paré de contar. Y después fueron construyendo todo lo demás poco a poco. Pero la sociedad actual no le gusta esperar. Quiere todo inmediato. Busca tener todo el ya.
Y por eso lo que hace es, obviamente, tomar malas decisiones, ¿verdad? O sea, eso los lleva a sacar préstamos, a tener todo ya, a buscar tener todas las cosas en el inmediato. Aún en los estudios, todo lo quieren ya. O sea, si puedo buscar una manera fácil y simple para encontrar eso, ya lo logro. Pero la realidad es que el Señor no nos trata de esa manera. Dios nos llama a esperar. Nos gustan los resultados rápidos. Sin embargo, cuando abrimos la Escritura, descubrimos algo profundamente incómodo para nuestra carne. Dios edifica a su pueblo no eliminando la espera, sino santificándonos en medio de la espera. Y es precisamente ahí donde se encuentra Santiago. Y es precisamente ahí donde Santiago quiere apuntar. Este pasaje no solo fue escrito para creyentes cómodos, ni para una iglesia viviendo en el mejor momento, como les decía en la introducción y lo que hemos leído a lo largo de la epístola de Santiago. Es un pueblo que está siendo perseguido. Son los primeros cristianos. El pueblo judío todavía está persiguiendo a la iglesia. Entonces esta iglesia no está cómoda. Esta iglesia está siendo acorralada. Y en medio de esta situación, que un pueblo esperaría que Dios dé una respuesta inmediata, que Dios nos saque de esta solución, Santiago les dice, esperen. A esta iglesia, muy parecida a la nuestra, Santiago no le ofrece una fecha, ni una estrategia, ni una solución rápida. Les ofrece algo mucho más profundo y mucho más difícil de entender. Una visión de esperanza, una visión escatológica de la vida cristiana. Cuando hablo de escatología, estamos hablando de aquella teología que nos habla acerca de los últimos días. Y lo primero que Santiago nos enseña de esto es que la vida cristiana no se vive mirando al pasado, en los héroes de la fe, ni atrapados en el presente siglo malo, sino orientados hacia un futuro glorioso que Dios nos ha prometido. Cuando Santiago dice, tened paciencia, pues hermanos, hasta la venida del Señor, nos está recordando que el cristiano vive en un punto intermedio de la historia. Cristo ya vino, Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, Cristo ya reina, pero Cristo aún tiene que regresar una segunda vez. En ese espacio entre la primera y la segunda venida de Cristo es donde usted y yo nos encontramos ahora. Ese espacio no es accidental, es el diseño de Dios. Y es algo que vamos a ver que es recurrente a todo lo largo de la revelación de la historia de la iglesia. Desde el Antiguo Testamento, Dios siempre hace que la iglesia espere. En Génesis 3 leemos el protoevangelio, como el Señor le dice a la iglesia que va a enviar a un Mesías, aquel que va a castigar a la serpiente. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar desde la espera de la iglesia en esa promesa hasta el cumplimiento de Jesús? Entonces Dios ha sido así constantemente. Él nos envía un mensaje y nos dice, quiero tratarlos y santificarlos a usted en medio de la paciencia. Entonces Santiago está describiendo a creyentes dispersos, un pueblo del nuevo pacto que vive entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ya no esperan al Mesías prometido, ya el Mesías prometido vino. Ahora están esperando el retorno de ese Mesías. Esto significa que la paciencia del creyente no es una paciencia del antiguo pacto, mirando una sombra. Ya la sombra vino, ya la sombra la vimos. La sombra estuvo entre nosotros. La sombra que antes no veíamos con neblina, se nos reveló por medio del Hijo. Pero ahora nos está diciendo que ahora Jesús tiene que venir una segunda vez. Permítame decirlo claramente. La mayor prueba de la fe cristiana no es sufrir, aunque usted piense que lo es, sino esperar correctamente mientras usted sufre.
Dios nunca ha dicho que usted no va a sufrir. Es más, si alguien le dijo a usted que usted no iba a sufrir en este mundo, lo engañó. Jesús nos promete sufrir en este mundo. Estamos en un mundo plagado de pecado. El mundo gime por causa del pecado. Usted y yo vamos a sufrir como creyentes. Entonces Dios nunca ha prometido que usted no va a sufrir. Pero a veces lo más difícil no es el sufrimiento, sino la espera. Aquí hay creyentes que han esperado respuestas que no llegan. Otros esperan cambios que parecen tardíos. Otros esperan alivio del dolor, de restauraciones familiares. Y la tentación común es pensar que Dios se tarda o Dios simplemente se ha olvidado. También existen otros que cuando la espera se vuelve larga y pesada y el corazón cansado buscan alivio. Algunos terminan reinterpretando la escritura a causa de eso. A la luz de ese agotamiento, algunos afirmaron que Cristo ya había venido, que el 70 representa el cumplimiento de toda la escritura escatológica. Pero Santiago quiere corregir esta afirmación. La venida del Señor está cerca. El juez está a la puerta. Esto no es una amenaza. Para el creyente esto es un consuelo. Esto le debería dar a usted más esperanza. Es como si Santiago nos dice, hermanos, no interprete su sufrimiento como abandono. No interprete la demora como una derrota. No interprete la espera como un vacío. El Señor no llega tarde. Él está más cerca de lo que usted y yo estamos pensando. Fíjense en algo importante. Santiago no escribe esto solo para creyentes fuertes. El pasaje habla a los creyentes firmes, pero que se vuelven duros y orgullosos a causa de la espera. A los creyentes cansados, para que no se rindan y busquen su esperanza en Él. A los creyentes impacientes, para que aprendan a confiar. A los creyentes que murmuran, para que recuerden que Dios sigue gobernando. Santiago nos va a enseñar que la verdadera madurez cristiana no se mide por cuántas respuestas tenemos, sino por qué hacemos mientras estamos esperando. Por eso hoy no vamos a hablar simplemente de la paciencia como una virtud moral. No es que usted desarrolle, hermano, desarrolle su paciencia. Vamos a hablar de cómo la paciencia nos debe anclar a esa segunda venida de Jesús. Cómo la paciencia tiene que sostenernos y hacernos entender que Dios es soberano sobre toda su creación y Él está controlando cada uno de sus tiempos. Porque, hermanos, si quitamos la esperanza futura, la paciencia cristiana se vuelve imposible. La vida cristiana deja de tener propósito. Pero cuando sabemos cómo termina la historia, entonces podemos fielmente esperar. Ya sabemos cómo termina la historia. Ya Él nos lo reveló. No tenemos que ir a adelantarnos en el capítulo final de un libro y decir, voy a ir a buscar qué es lo que pasa al final de la historia. Ya Jesús lo reveló. Va a haber un juicio, va a haber condenación. Y aquellos que son creyentes, va a decirles el Señor, buen siervo fiel, entra a mi reposo. Y aquellos que no son creyentes van a ser condenados. Él ya no tenemos que imaginarlo. Aunque que siempre pasa conmigo ahora y es que a cada rato nos dice a mi esposa y a mí, papá, estoy imaginando. Y ahí se hace una historia que ni él sabe qué es, ¿verdad? Pero usted y yo no tenemos que imaginar nada. Ya el Señor lo dijo en su palabra. Ya conocemos el fin.
y eso nos debe hacer aguardar con esperanza ese fin. Ahora sí, los invito a leer primeramente el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. La palabra, por tanto, nos obliga a mirar hacia atrás. Santiago no comienza un tema nuevo en el capítulo 5. De nuevo, como les he dicho anteriormente, él está llevando toda una narración. Él ha estado exhortando a la iglesia de una manera bastante particular. Cuando leemos de forma simplista el libro de Santiago, pensamos que está dando simplemente reglas que debemos de empezar a seguir. Pero entendemos que Santiago está apuntando a algo más profundo. Está apuntando a nuestro corazón, a nuestros deseos, en cómo hacemos las cosas, en cómo tratamos a los demás. Pero no se trata solamente de ese algo externo, sino en cómo nace desde nuestro corazón estas cosas. Él está respondiendo directamente a la injusticia, a la opresión, al abuso descrito en los versículos del versículo del 1 al 6. El sufrimiento del pueblo de Dios no es imaginario. Realmente está sucediendo para la iglesia primitiva. Es real, es prolongado, es doloroso. Y frente a este sufrimiento, el Espíritu Santo inspira a Santiago a llamarlos a la espera, a la paciencia. Santiago abre esta sección de la forma en que lo ha hecho anteriormente, con un imperativo que nos debe recordar a quién les está hablando. Hermanos. No le está hablando simplemente a cualquier persona. Se dirige a ellos, a la iglesia. Por lo tanto, este mensaje también es para nosotros, hermanos. No se está dirigiendo a enemigos ni a incrédulos, sino al pueblo de Dios que ha sido redimido. La palabra griega paciencia describe una paciencia prolongada, una capacidad de soportar sin estallar frente a la presión continua. Esta paciencia no es pasividad ni indiferencia. El término que Santiago está utilizando indica una disposición deliberada del corazón. Es la capacidad de ser fiel bajo la paciencia prolongada, sin estallar, sin desmoronarse, sin abandonar la esperanza. La clave en esta frase es hasta la venida del Señor. La palabra venida es lo que traducido del griego quiere decir parousia. La parousia es para, junto a, y ousia, existencia o presencia. Literalmente lo que significa es presencia, llegada con presencia o venida acompañada con manifestación. Nos está describiendo que en algún momento la venida del Señor se va a hacer corporalmente. No es que vamos a pensar que el Señor vino. No es que espiritualmente creemos que el Señor vino. No, Él literalmente, así como subió, va a descender. El griego común era usado para la llegada visible de un rey o un emperador. Es decir, esta palabra, parousia, lo que quiere decir es que cuando un rey iba a llegar o un emperador visiblemente iba a llegar a un reino, es lo que significa. Entonces, cuando Santiago está diciendo, tenemos que tener paciencia, hermanos, hasta que venga la venida del Señor, está diciendo literalmente, hermanos, tenga paciencia. El Señor va a regresar visiblemente y lo vamos a poder ver. Santiago nos dice entonces, tened paciencia hasta la parousia del Señor. Tened paciencia, hermanos, hasta que veamos a nuestro Señor Jesucristo desde descender de los cielos. Así como Él se ha ido, un día volverá.
La paciencia cristiana no se fundamenta en la fortaleza interior, sino en la certeza futura. Cuando leemos la Escritura desde el Antiguo Testamento, sabemos que Dios cumple sus promesas. Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. Si Él ha dicho entonces, hermanos, que Él va a regresar, Él lo va a hacer. El creyente puede esperar porque la historia no es inconsistente, ni caótica, ni abierta. Tiene un principio y un fin asignado por Dios. La parucía de Cristo no es una idea, es una verdad. Él va a regresar. La paciencia cristiana es la participación en la naturaleza de Dios y es el fruto del Espíritu Santo en nosotros que nos trae la convicción de que Él regresará. Santiago llama a tener paciencia. Nos está llamando a reflejar el carácter de Dios, quien soporta a su pueblo rebelde a lo largo de la historia. Esto conecta la espera del creyente con la espera del Dios mismo. Él espera pacientemente para que los elegidos se arrepientan. Santiago nos da una ilustración muy interesante. Y es que utiliza la historia de un agricultor. Entonces, de nuevo, cuando hay una ilustración en la Escritura, pongámosle atención porque nos quiere representar algo profundo. Nos dice un labrador que trabaja, siembra y cuida, pero hay algo que no puede controlar. Él no puede controlar el tiempo y no puede controlar la lluvia. Si usted alguna vez ha sembrado o ha conocido a alguien que siembra, sabe que eso es así. Por eso muchas veces un sembradío se puede perder totalmente, ¿verdad? O sea, él no está en disposición para poder gobernar el cielo, gobernar la lluvia y el clima. Entonces, Santiago nos dice también que este sembrador espera con expectativa, porque conoce el diseño de la creación y él confía en el orden establecido por Dios. Así también el cristiano vive, sirve y sufre, no porque vea resultados inmediatos, sino porque confía en quién es el gobernador de las cosas. No sé si me siguen en esta ilustración. Santiago lo que está diciendo literalmente es, si un sembrador entiende que va a caer lluvia, porque Dios así lo dispuso. Si un sembrador entiende que va a haber calor, porque Dios así lo dispuso, usted y yo tenemos que también aprender a esperar, porque Dios así lo dispuso. Otro dato que nos da bastante claridad de esta ilustración es el contexto de Israel. La lluvia temprana es otoño, permitía la germinación, y la lluvia tardía, primavera, aseguraba la cosecha. Esto puede reforzar la idea de la soberanía de Dios en los tiempos. Él da lo necesario al inicio de nuestra fe para germinarla. Su palabra, cuando la conocimos por primera vez, empezó a germinar correctamente en nuestros corazones. Pero Él también da la lluvia tardía. Y esa lluvia tardía es la que hace que la cosecha empiece a crecer. ¿Entienden la ilustración de lo que también Santiago está diciendo acá? Cuando se está refiriendo Santiago entonces que un sembrador espera la lluvia temprana y la lluvia tardía, nos está diciendo que así es el Señor con nosotros. Cuando usted conoció a Dios por primera vez, si es que usted ya lo conoció, Dios hizo germinar en su corazón el Evangelio. Pero Dios también nos da una lluvia tardía. Eso significa que Dios nos fortalece y nos va a hacer crecer en medio de este mundo hasta que venga su día. Esto subraya de manera más fuerte esta parucía. No es un evento aislado,
sino la culminación de un proceso cuidadoso y orquestado por el Señor, siendo constantemente una revelación histórica progresiva a lo largo de la Escritura. Dios siempre da la siembra, escoge un pueblo, luego hace que ese pueblo en medio de la paciencia empiece a crecer hasta que Él cumpla su promesa. Hay otra ilustración que me gustaría llevarlos también a entender. Pensemos en Abraham. Dios le prometió algo claro. Él fue muy específico. Él le prometió una descendencia numerosa, como la arena en el mar o como las estrellas en el cielo. Una herencia de bendición para todas las naciones. Pero entre la promesa de Dios y el cumplimiento de Dios pasaron varios años. Abraham recibió la palabra de Dios cuando no tenía hijos. Y el tiempo de él ya se había pasado. Estamos hablando que tenía 100 años. Ya 100 años estamos diciendo que la potencia física y todo de él como hombre se había menguado. Y tras de eso, no es que Dios cumplió la promesa inmediatamente. No fue que dio la promesa a Abraham y que usted ve inmediatamente que ya nació Isaac. No. Sino que pasaron varios años. A tal punto que también escuchamos de cómo Sara de alguna manera se burla de la manifestación y la revelación de Dios. Entonces estamos hablando que este tiempo es de espera. Desde una perspectiva humana, todo parece indicar que no estaba ocurriendo nada. Sin embargo, la Escritura nos dice que Abraham creyó contra esperanza. Romanos 4:18. No porque viera señales inmediatas, sino porque conocía quién era el que le estaba revelando las cosas. Abraham no controlaba el tiempo ni el cumplimiento, pero sí podía hacer algo: esperar confiado, obedeciendo plenamente que el Señor cumpliría su promesa. Y cuando finalmente Dios cumple su promesa, quedó claro que la demora no fue negligencia de Dios, sino Dios trabajando con Abraham. Dios no solo estaba preparando el cumplimiento de la promesa, estaba formando la fe de Abraham. ¿Saben por qué la fe de muchos claudica constantemente? ¿Por qué tenemos la necesidad de reinterpretar algo? ¿O por qué tenemos la necesidad de buscar soluciones inmediatas? Porque no hemos aún entendido a comprender la soberanía de Dios. Y nuestra fe claudica. Nos sentimos tentados a buscar una solución alterna, a buscar nuestra propia esperanza. El problema no es el anhelo a esperanza. El problema es cómo estoy satisfaciendo eso. ¿Estoy buscando satisfacer esa necesidad en la soberanía de Dios? ¿O estoy buscando cómo satisfacer esa necesidad en su creación? Buscando respuestas. Y es que siempre, ante todas las aflicciones que tiene el ser humano, buscamos cómo satisfacer esas respuestas. Póngase usted a pensar cuando ha sentido angustia. ¿Está usted sin trabajo? Y usted dice, no, Señor, tengo que ir a hacer algo, tengo que hacer algo. Y no es que no tenemos que hacer algo. Por algo existe también la responsabilidad del hombre. Pero ustedes, en esa respuesta inmediata que queremos de Dios, empezamos a nosotros a jugar, a ser nuestro propio Dios. Y a buscar respuestas. Y el tema de la esperanza, el tema de la parucía del Señor, es algo que refuerza eso. Muchos hermanos, hemos visto N cantidad de teorías y de teología que sacan a partir de que la venida del Señor ya se cumplió. O que ya el Señor vino. Buscando una respuesta para satisfacer mi corazón.
Queremos satisfacer nuestro corazón porque no sabemos cómo esperar en la soberanía de Dios. Pero cuando usted lee la historia del Antiguo Testamento, usted se da cuenta que Dios nos refuerza a la espera. No hay otra respuesta. Dios prometió una tierra prometida, sí, por su rebeldía y todo, pero al final Israel, 40 años en ese desierto que pudieron haberlo simplificado probablemente en 2 años. Simplemente Dios estaba trabajando con ellos. Dios nos refuerza que la paciencia, la espera, es donde Dios está santificándonos. Y si el Señor no ha venido hoy, si hoy Dios no se ha presentado acá, eso no nos indica negligencia de parte de Él. Simplemente Dios sigue trabajando. Y Él tiene un plan más grande y más poderoso de lo que mi mente humana finita y pequeña puede contemplar. Y yo no puedo tratar de pensar lo que Él está haciendo. Por eso debo confiar. Y debo creer que Él soberanamente está haciendo todo conforme a su voluntad, según el plan y propósito que Él ha creado. En estos días suceden muchas cosas. Imagine las veces que usted ha pensado en por qué no puedo obtener una respuesta. Puede ser que no sea de su boca hacia afuera, pero usted lo ha pensado. Bueno, Dios, aún no se cumple lo que estoy pidiendo, tengo que hacer algo. O piensa usted, no funcionó el plan A, voy a ejecutar el plan B. Nuestra debilidad nace porque buscamos satisfacer las cosas invisibles y eternas con cosas visibles y perecederas. Nos cuesta confiar en Dios. El cristiano vive hoy. Dios ha prometido algo infinitamente mayor que una descendencia o una tierra. La venida gloriosa de su Hijo. Esa es la promesa que hoy tenemos usted y yo. La resurrección, la herencia eterna. Entre la promesa y el cumplimiento hay una espera. Pero esa espera no es vacía. Es el espacio donde Dios está fortaleciendo a su iglesia. Aquí es donde se nos muestra la escatología. No es una especulación. Es el fundamento de la fe cristiana. Si quitamos la esperanza, la iglesia no tiene nada. Por eso necesitamos la esperanza. Es un pilar. Cuando usted lee la historia en el Antiguo Testamento, a mí me encanta leer cómo Dios empezó, cómo el pueblo de Dios empezó a ponerle nombre a sus hijos. Muchos de sus nombres eran: este es el que nos salvará. Este es el que restaurará a Israel. Este es el que restaurará el pueblo. ¿Por qué ellos le ponían ese nombre a sus hijos? Porque ellos estaban esperando al Mesías. Usted y yo ahora tenemos una esperanza. Jesús regresará. Y esa esperanza es la que debe sostener nuestra fe. Así como Abraham no dejó de creer porque la promesa tardó, el cristiano no deja de esperar porque la venida del Señor aún no se ha manifestado. La demora no niega la promesa, la confirma. Cristo es supremo, el ejemplo de toda paciencia. Él guardó el tiempo del Padre, soportó la cruz y confió plenamente la promesa de la exaltación. Nuestra impaciencia revela nuestro pecado. Su paciencia perfecta fue contada a nuestro favor. Cristo fue paciente en todo. Sabiendo los tiempos, Él esperó la exaltación. En su paciencia, usted y yo ahora somos reconfortados. El versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones,
porque la venida del Señor se acerca. Santiago repite un mandato, ahora lo intensifica. La paciencia no puede soportarse sin una obra interior profunda, un corazón afirmado. No se trata de emociones fuertes, sino de una estabilidad espiritual. El corazón en la Escritura es el centro de todo el pensamiento del hombre. Es la voluntad, son los afectos. Decía un hombre, cuando en la Biblia se habla del corazón, imagínelo como una caja donde usted guarda todo. Guarda sus pensamientos, guarda sus deseos, sus intenciones. A eso se está refiriendo Santiago. El corazón en la Escritura es el centro del pensamiento y la voluntad. Un corazón no afirmado es fácilmente sacudido por las corrientes de este mundo. Le crece la duda, el miedo y piensa, Dios ya no viene. El verbo que Santiago usa comunica la idea de establecer firmemente. La palabra firmeza del griego significa establecer algo firme, como una columna que sostiene todo un edificio. Es como un hombre que oye estas palabras y las hace, diría Jesús, después de leer el Sermón del Monte. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La espera prolongada expone las grietas de una persona que no ha sido afirmada en Dios. La razón se vuelve nuevamente escatológica, porque la parusía del Señor se acerca. Cercanía aquí no significa un calendario humano, sino la certeza de que Dios va a cumplir su promesa. El regreso de Cristo es real y seguro, y Dios gobierna el presente. Lejos de producir pasividad o especulación, esta cercanía nos debería de llevar a tener firmeza en nuestro corazón. Cuando yo y usted leemos, el Señor viene, el Señor se acerca, en lugar de producir, bueno, descansemos, emborrachémonos y embriaguémonos. Debería decirnos, el Señor se acerca. Tengo que estar firme cuando Él venga. El corazón se afirma cuando el creyente deja de vivir dominado por el instante y comienza a vivir orientado en las promesas que Dios ha dicho, poniendo en vista al consumador de la fe. Cristo mismo es el fundamento de la firmeza. Unidos a Él, nuestros corazones pueden permanecer inmóviles. El versículo 9 nos dice, hermano, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Santiago está dando inicios de la culminación de todo un sermón. Santiago ha venido reiteradamente tratando con el creyente. En especial, como les he dicho anteriormente, está tratando con el corazón del creyente. Primero lo hizo de manera personal. Luego, constantemente, ha estado hablando a la iglesia. Él conecta ahora la escatología, es decir, los tiempos del fin, con la iglesia. El sufrimiento prolongado produce presión y la presión no se procesa correctamente. Se derrama en forma de queja, murmuración y críticas destructivas. Cuando la espera se vuelve pesada, la lengua empieza a rebelarse contra su creador. La queja no es presentada como un pecado menor. Santiago lo coloca a la luz del juicio final. El problema no es solo horizontal con mis hermanos, sino también existe una ruptura vertical con Dios.
Olvidar que vivimos ante el juez. La imagen de juez a la puerta nos debe llevar a entender a nosotros como creyentes que el juez está presente. Usted y yo no podemos reinterpretar la espera como algo que nos ayude a estar murmurando, a ser quebrantados por la espera, sino que debemos recordar, el juez está a la puerta. Aquí la escatología entonces actúa como un freno y también como un consuelo. Freno porque toda palabra será medida ante el juez un día. Y consuelo porque el mismo que juzga es el que vindicará. El creyente no necesita desahogar su frustración dañando a otros. Puede descansar plenamente en la justicia del juicio final. Cristo soportó la injusticia sin murmurar, confiando plenamente en el juicio del Padre. Primera de Pedro 2, 21, 23 leemos: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Ahora el verso 10 y 11 nos dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago ahora nos está dirigiendo la mirada a todos los profetas del Antiguo Testamento. No para anclar la esperanza en ellos, sino para mostrar cómo Dios ha tratado siempre con su pueblo. Los profetas hablaron en el nombre del Señor, obedecieron fielmente y precisamente por ello sufrieron. La fidelidad nunca ha sido garantía de comodidad. Dios nunca nos ha prometido que vamos a estar cómodos en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Y precisamente por ello vamos a sufrir. El sufrimiento no es una señal de abandono. Muchas veces es lo contrario. El sufrimiento es una evidencia de cómo Dios está tratando con nuestros corazones. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe, soy un débil hombre, pero estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces tratemos de que aún las distracciones de afuera no sean un obstáculo para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Job ocupa un lugar especial en lo que Santiago nos quiere decir ahora. Es presentado como un hombre emocionalmente sereno, que él permaneció. Su perseverancia no consistía en no preguntar, sino en no abandonar al Dios de su creación. Pero mientras él preguntaba, él permanecía bajo el peso y dominio de Dios. El punto culminante llega con la afirmación, y esto quisiera que le presten atención: ¿habéis visto el fin del Señor? Esto es sumamente interesante y nos debería de abrir la mente a lo que Santiago nos está diciendo. Santiago está ahora de nuevo hablando de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y dentro de todos esos profetas usa a Job como ejemplo. Y usa una expresión que nos debe llamar la atención. Literalmente está Santiago está diciendo:
¿Habéis visto el propósito de Dios en Job? Eso es lo que nos está diciendo ahorita. Job no vio plenamente el propósito. Él no entendía por qué estaba sufriendo. Él no entendió por qué perdió sus pertenencias. Él no entendió por qué estaba perdiendo a su familia, a sus hijos, a su esposa. Él no entendió por qué estaba perdiendo su salud. Muchas veces, hermanos, usted y yo, en medio del sufrimiento, no podemos entender el sufrimiento que estamos teniendo, ni el propósito de Dios en medio de eso. Pero Santiago nos dice, ¿habéis visto el fin del Señor? Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas y para nuestro sufrimiento. Esta esperanza, este tiempo en esta tierra, Dios tiene un propósito en él. ¿Recuerdan cuando les comentaba cómo esto es recurrente? Lo había dicho cuando habíamos leído el libro de Jonás. Cómo Dios trata muchas veces en el creyente, pero el creyente no tiene la capacidad para darse cuenta porque vive consumido en lo que le está pasando. Entonces, para mí, probablemente es fácil ver la historia de los demás porque yo estoy afuera de sus zapatos. Pero para nosotros nos es difícil entender nuestra historia porque la estamos sufriendo. Job, Santiago lo que nos está diciendo aquí ahora es que este sufrimiento, esta espera que el Señor está haciendo, tiene un propósito más eterno y más grande del que usted y yo podemos comprender. Y el sufrimiento que usted está teniendo en su vida tiene un propósito más grande del que usted entiende. Porque probablemente puede suceder que usted ni siquiera lo va a entender en este mundo. Pero un día, cuando estemos eternamente con Él, podremos comprenderlo. Usted y yo también estamos siendo un peldaño para el propósito eterno de Dios. Eso es lo que nos dice Santiago. Esta espera, que parece no tener fin, tiene un propósito más grande. Y usted y yo probablemente no la veremos en este mundo, pero un día la comprenderemos. Cuando estemos plenamente con Él, uno a uno, cercanos a Él, podremos entender todo este plan y propósito. La parusía del Señor es algo que plenamente no podemos entender ahora. Nos cuesta la espera, hasta dudamos de ella o reinterpretamos para satisfacer nuestra necesidad. Pero Santiago nos dice, habéis visto, probablemente no conocen su propósito. Y Dios se lo va a decir. Esa es la esperanza. ¿Y cuál fue ese fin? En el Job fue conocer profundamente a Dios. Job dice, mis ojos ahora te ven. Job dejó de conocer a Dios por oídas. El propósito final del sufrimiento de Job fue conocer plenamente al Señor. Lo mismo será con nosotros. Nuestro sufrimiento nos va a hacer comprender mejor al Señor. A veces no nos gusta. Yo hablaba con mi esposa acerca de esto. Muchas veces, una de las armas que nos puede ayudar a madurar mejor a nosotros como creyentes es sufrir. Por eso, usted no debería huir del sufrir. Usted debería entrar gozosamente a ese sufrimiento. Es duro, es difícil comprender esto, pero es así. Entre más, y mi esposa y yo siempre lo decimos, entre más Dios nos ha hecho sufrir, mejor hemos comprendido nosotros a Dios. Al principio del Evangelio, de cuando el Señor nos salva,
éramos hipócritas. Hoy seguimos siendo hipócritas, pero somos menos hipócritas que antes. Pero el tema es que esa hipocresía ha ido cayéndose, no por nosotros, sino por el sufrimiento que Dios nos hace llevar. Porque en algún momento usted dice, o trato de mantener una cara de las cosas y sigo aparentando algo que no soy, o me doy cuenta que algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal en mi relación con Dios. Algo estoy haciendo mal en mi relación con otros. Pero eso muchas veces solo se llega a entender a través del sufrimiento. Por eso les digo, esta ilustración de Santiago acerca de Job es el mejor ejemplo. Cuando Job expresa, de oídas te había oído, pero ahora realmente te conozco. Debe llevarnos a eso. Este sufrimiento que usted y yo estamos teniendo en este mundo nos va a llevar a tener una mejor comprensión acerca de Dios, un mejor conocimiento acerca de Él. Esto debe ser de sumo gozo y esperanza. No se rinda. La lucha es difícil. Probablemente, si pudiera conocer cada una de sus historias, si pudiera conocer cada una de las luchas internas que ustedes tienen, el pasado, el cansancio que puede ser este peregrinaje, sería muy difícil. Pero aunque sería sumamente difícil, sepa esto: este peregrinaje tiene un propósito. Todo sufrimiento, todo llanto a solas, toda aflicción sufrida detrás de la puerta, un día el Señor nos dirá: ¿habéis visto mi fin en ti? ¿Habéis visto el propósito mío en usted? Todo su sufrimiento va a tener esperanza ese día. Va a ser una alegría. La cantidad de llanto derramado en esta tierra va a ser la mayor alegría cuando Dios nos muestre el propósito de Él. Y Cristo fue justamente ese sufrimiento, cuya perseverancia nos llevó a nosotros a la salvación. El versículo 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea un sí y vuestro no sea un no, para que no caigáis en condenación. Nuevamente, Santiago nos lleva poco a poco a la conclusión de todo. La vida del creyente debe estar coherentemente con sus actos. Pero el sobre todo no introduce nuevamente un nuevo tema. Está hablando de lo mismo, no está apartando. Está hablando de una idea continua. Nos da un sello final de exhortación. La vida que espera la venida del Señor debe ser íntegra. Bajo la presión prolongada, el creyente puede caer en la tentación de manipular la verdad, de exagerar promesas o usar juramentos para compensar la falta de estabilidad y firmeza en su corazón. Santiago apunta a este corazón débil y dividido. El creyente que vive orientado hacia el futuro glorioso no necesita adornar sus palabras. Su vida debe ser coherente con lo que cree. La integridad nos habla de un fruto especial, de un corazón afirmado en Dios. Santiago nos habló ya de la lengua. No está aislado a este tema. Es una forma de ver cómo un verdadero creyente es aquel que refrena su lengua, no aquel que hace muchas cosas pomposas, no aquel que quiere impresionar a los demás, sino el que sabe domar su vida. Santiago entonces nos ha hablado en cómo se debe mostrar la vida cristiana. Debe ser comprendida sobre un fruto, la paciencia. Una paciencia que es afirmada por un corazón firme en el Señor, creyendo en Él, en su promesa.
Santiago nos llama no a negar el sufrimiento, ni a minimizarlo, sino a entender un propósito eterno en todo esto. La paciencia siempre tiene un propósito más grande. No nos enseña a no sufrir, sino a sufrir con esperanza. El creyente que entiende la verdadera escatología bíblica no vive desperdiciando su vida. Vive con una esperanza firme en Él. Sabe que Cristo ya reina, pero también sabe que todavía falta el regreso de su reino. Y mientras ese día llega, el creyente aprende a vivir con paciencia. Este pasaje nos confronta también con una pregunta honesta. ¿Cómo estamos esperando? ¿Esperamos con fe o con murmuración? ¿Con estabilidad o con inconsistencia? ¿Con integridad o con doble ánimo? Dios nos llama no a adivinar fechas, sino nos llama a permanecer fieles, a vivir como un pueblo que peregrina en este mundo. Santiago nos recuerda que los profetas sufrieron y también nos llama a entender que hubo un propósito en todos ellos. El Señor sigue siendo compasivo y misericordioso. Su demora no es abandono. Su demora es porque aún está reuniendo a su pueblo. Este pasaje definitivamente también nos debe llevar a Cristo. Él es el Señor cuya parusía esperamos. Él es el juez que está a la puerta. Él es el justo que sufrió sin murmurar. El Hijo obediente que confió plenamente en el Padre. El Redentor que garantiza la historia terminará con un fin. Por eso esperamos. Y que esa esperanza sea nuestro aliento. Vamos a orar. Padre misericordioso, gracias, Señor, por darnos este tiempo y por enseñarnos, Señor, que la espera es algo que todo creyente debe tener. Esperar que un día regresarás, un día consumarás todo, Señor, y un día, Señor, podremos estar cara a cara contigo y podremos conocer las cosas como tú las has conocido. Guíanos, Señor, a no desesperar, a aprender a sufrir y a sufrir teniendo la esperanza en ti, en la obra redentora de tu Hijo. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.